Bueno, prof, a continuación explicaremos lo que es la parte de la investigación. Soy Francisco Zamudio, mi compañero William Cachón, y procederemos a comenzar con la explicación del proyecto número 3, que es Clustering. El objetivo de este proyecto, lo que buscamos es demostrar el funcionamiento del algoritmo K-means y cómo este nos puede apoyar en la solución de problemas de aprendizaje no supervisado. Bueno, no podemos iniciar a contarles K-means sin antes saber qué es el aprendizaje no supervisado. En este método o técnica no es necesario supervisar o compartir los datos etiquetados con el modelo. En su lugar, el algoritmo del modelo comprenderá automáticamente y comenzará a aprender los datos sin guía. El modelo utilizará los datos no etiquetados para identificar nuevos patrones e información debido al diseño de su algoritmo. Con este método podemos encontrar información nueva y no identificada previamente. ¿Cómo se aplica? El aprendizaje no supervisado se utiliza para explorar datos desconocidos. Puede revelar patrones que podrían haberse pasado por alto o examinar grandes conjuntos de datos que serían demasiado para los que la aborda una sola persona. Bueno, hay algoritmos bastante utilizados y le voy a explicar algunos. Agrupación en clústeres jerárquica. Esto ocurre cuando la máquina agrupa las cosas que van juntas en un árbol de clústeres. Todos los datos son un grupo, luego se dividen en grupos cada vez más pequeños. Agrupación de clústeres K-medias. Este algoritmo separa los datos en distintos clústeres que no se etiquetaron en los datos. Modelos de mezcla gaussiana. Sobre la base de una distribución de curva de campana normal, los clústeres de grupos se distribuyen a lo largo de las densidades normales previstas. Y agrupación de clústeres difusa. Esos clústeres pueden superponer, por lo que cada punto de datos puede pertenecer a tantos clústeres como sea relevante, en contraposición de clústeres no difusos. Ahora, K-means, ¿qué es este? Este es un tipo de aprendizaje no supervisado que se utiliza cuando se tienen datos no etiquetados, es decir, datos y categorías o grupos definidos. El objetivo de este algoritmo es encontrar grupos en los datos con el número de grupos representados por la variable k. ¿Cómo se aplica? Es uno de los más usados para encontrar grupos ocultos o sospechados en teoría sobre un conjunto de datos no etiquetado. Esto puede servir para confirmar alguna teoría que teníamos asumida de nuestros datos y también puede ayudarnos a descubrir relaciones entre conjuntos de datos que de manera manual no hubiéramos reconocido. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este? Algunas ventajas son que el algoritmo es simple y fácil de implementar, es muy rápido, es relativamente escalable y eficiente para procesar grandes conjuntos de datos. El algoritmo intenta encontrar las k-divisiones que minimizan el valor de la función de rango cuadrado. Ahora, sus desventajas. Tiene mayores requisitos para los tipos de datos y es adecuado para datos numéricos. Pueden converger a un mínimo local, lo que es más lento en datos a gran escala. El número de paquetes k es un parámetro de entrada y k inapropiado puede devolver malos resultados. Ser sensible al valor inicial del valor central del clúster no es adecuado para encontrar grupos con formas no convexas o grupos con tamaños muy diferentes. Y por último, es sensible al ruido y a los datos atípicos. Una pequeña cantidad de este tipo de datos puede tener un gran impacto en el promedio. Esas son las imágenes de los códigos que han sido realizados. Eso se explicará en el otro apartado del video. Esta es simplemente la parte de la investigación. Falta estas conclusiones. Bueno, le vamos a explicar las conclusiones. Explicar, no, le vamos a decir las conclusiones. En el mío, el método K-means es bastante útil debido a que de esta manera puedo buscar valores que afectan a nuestros resultados. De esta manera podemos detectarlos y darles un valor mínimo y así evitar problemas en el final. En mi caso, yo creo que el K-means, como se menciona en el investigado, es un tanto sencillo, ya que esto nos va a ayudar con los grupos de datos, como fue en ambos códigos elaborados. De igual forma, en el código de los vinos, los apartados donde se utilizó el codo de Jambu y el PCA son herramientas que desconocía y haberlas utilizado me ayudó a comprenderlas mejor. Bueno, y mi comentario es que hay bastante información sobre K-means. Esto me facilitó bastante entender su funcionamiento, al igual que las clases me sirvieron para aclarar aún más mis dudas sobre el tema. En mi caso, este proyecto no se sintió tan pesado a comparación de los otros, ya que no estuvo tan cargado
pero en sí obviamente comprender cosas nuevas al principio se me dificultó, pero luego de repasar un poco se va comprendiendo mejor las referencias de donde utilizamos la información y básicamente esto sería el apartado de investigación. Gracias. Buenas tardes, profe. Yo voy a hablar igual del método de K-means, solo que en esta vez voy a utilizar el CSV de Iris, o sea, el de las flores. Bueno, en primera, en la línea 3, estamos viendo que estamos utilizando para sacar la información de las flores. De esta manera sabemos el tamaño, y el qué tipo de valores vemos que tienen los pétalos y demás. Puedes ir bajando un poco. Bueno, acá vamos a hacer la distribución. Bueno, vamos a checar la distribución de las flores. Como vemos en Cetosas, versicolor y virgínica hay 50. Eso lo sabemos de tal manera. Entonces en la parte de abajo le vamos a estar asignando los valores para que sea una manera más fácil de poder, a la hora de visualizar todo, que estén como que los nombres establecidos y no haya tanto problema. Eh, Baja un poco. Acá son tablas, que nos muestran las flores que hay y demás. Sí, bajando, esas no son tablas, no tienen mucha importancia. Lo importante es el método que vimos. Gracias. Bueno, no, tampoco todos. Ok, ahí. Ahora, ¿cómo vamos a implementar el método K-means? Lo que vamos a hacer, vamos a elegir un número de clusters. O sea, vamos a estar eligiendo el valor K. Luego, vamos a seleccionar puntos, estos de manera aleatoria, del data para que sean nuestros centroides. Luego, lo que vamos a estar haciendo es asignar todos nuestros puntos al centroide que esté más cercano. Y después de que tengamos listo esa parte, hay que recalcular nuestros centroides otra vez, esto tomando en base a nuestros clusters, y lo vamos a ir repitiendo. Luego, estamos utilizando el método CODO o el método ELU, como usted lo conozca. ¿Qué hace este método? Este método utiliza la distancia media de las observaciones en su centroide. O sea, básicamente fija las distancias en los intraclusters. Cuanto más grande sea el número de clusters, la varianza entre clusters tiende a disminuir. Esto nos sirve bastante porque mientras menos distancia haya, es muchísimo mejor. Esto porque quiere decir que los clusters son más compactos, o sea, que están más pegaditos, unidos, más hechos chop, no sé cómo decirlo. Básicamente estamos buscando que el valor K sea, satisfaga a los incrementos. Este, Ay, perdón. Por ejemplo, entonces, ya una vez hecho esto, en la línea 9 pues, estamos aplicando el método K-means. Entonces, es lo que estamos haciendo, de que le estamos poniendo el número de iteraciones, le estamos agarrando los random states, que le estamos poniendo en cero, y, ¿cómo se llama? Ahí estamos agarrando los puntos aleatorios. Entonces, ya la parte en la 10 estamos visualizando los clusters, como podemos ver. ¿Puedes un zoom en la tabla, por favor, Paco? Ok. Podemos ver que la más separada es la versicolor, pero estamos viendo que hay puntos alejados de los centroides de versicolor, como el que está por ahí del 2.4, vamos a decirle, y 4.5. Ese puntito amarillo es uno de los clústeres alejados del centroide. En la iris setosa hay mayor alejamiento de centroides. De hecho, en la iris setosa está empezando a invadir las virgínicas. Esos son los clústeres que en un momento podemos utilizar este método para, eh, vamos a decirle, darles un valor mínimo para que no lleguen a afectar nuestros resultados. De hecho, para esto nos sirve el clúster, el cluster key means, perdón. Y bueno, eso sería todo de mi parte con respecto a este algoritmo utilizando el CSV de Iris. Muchas gracias. Bueno, prof, a continuación le explicaré el código. Para este utilizamos
digamos, el ejemplo de los vinos que ya teníamos anteriormente. Aquí podemos observar la información de cada uno de los datos, ya sea entero, ya sea float. Eh, Aquí imprimimos una pequeña gráfica, pero ahora lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar el apartado de vino, ya que no es una característica que querramos analizar. Aplicamos la función de drop a vino, indicamos que la columna que queremos quitar en este caso sea vino, nosotros lo ponemos aquí, y con axis igual a 1 indicamos que se trata de una columna, y eso lo guardamos en vinos variables. Aquí vemos todos los datos que contiene vinos variables, y lo que vamos a hacer será normalizar los valores haciendo una conversión para que estén en el mismo rango. Para eso nos vamos a este apartado de aquí. Lo que se hará es restarle a cada celda el valor mínimo que se encuentra en su columna y luego eso lo vamos a dividir entre la resta del máximo menos el mínimo. Ya una vez teniendo los resultados, venimos al apartado de vinos norm. Aquí lo que hacemos es, vemos los datos que contiene y podemos ver que todas las columnas tienen un mínimo igual a 0 y un máximo igual a 1. Aquí podemos verificar que todas estén correctamente bien. Ahora, para este apartado, de esta gráfica de acá, para este apartado nos apoyaremos del método codo de Jambu. Este nos ayudará a ir creando diferentes cantidades de clusters y calculando qué tan similares son, para luego plasmarlo en una gráfica. Creamos una lista vacía, WCSS. Ponemos que nuestro rango sea de 1 a 11. Utilizamos la función kmins o kmins. Y en el paréntesis indicamos que la cantidad de clusters irá cambiando conforme el valor de i y que el máximo de iteraciones sea 300. Luego aquí usamos el fit para aplicar la base de datos. Y por último obtenemos el valor de WCSS que se encuentra en inercia-bajo, esta parte de aquí. Y para eso usamos append. Luego, en la gráfica podemos ver que el valor de WCSS disminuye mientras que aumenta la cantidad de clusters. Aquí vemos que está disminuyendo. Entonces lo que haremos será buscar el punto en donde deje de disminuir drásticamente. En este caso sería en el 3, básicamente. Por lo tanto, ese 3 es la cantidad óptima de clusters. Luego aquí creamos el modelo y aplicamos el modelo a la base de datos. Luego lo que hacemos aquí es agregarle a vinos los clusters. Aquí están todos los datos que habíamos utilizado anteriormente. Y aquí simplemente agregamos los clusters. Luego para este apartado utilizaremos el análisis de componentes principales, el PCA. ¿Para qué nos va a servir o para qué nos va a ayudar? Nos ayuda a reducir la cantidad de variables que se analicen, para luego de poder crear una cantidad menor de nuevas variables que lo represente mejor. Nos dará una gráfica donde estará el primer componente, el segundo componente y el clúster, que pertenece a cada vino. Ya por último, ya para terminar, tenemos la gráfica de los componentes principales. Aquí simplemente la imprimimos. De los componentes principales 1 y 2, donde se representan con los puntos a cada uno de los vinos y con los colores el clúster al que pertenece. Todos los puntitos son los vinos y los colores son los clústeres en los que se divide. Y esta básicamente sería la explicación del ejemplo que utilizamos con los vinos. Gracias.